Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones sobre la historia que ya han rebasado el número de 60, que comenzó con un análisis, una presentación sobre lo que he considerado los rasgos dominantes de esta historia muy breve, apenas 15.000 años desde la revolución de la agricultura, o sea, 150 siglos. Breve digo, a la historia que tiene la vida sobre nuestro planeta, que son 3.500 millones de años o 35 millones de siglos. Es decir, si comparamos 35 millones de siglos con 150 siglos que apenas lleva nuestra especie, pues realmente usted se dará cuenta que en cuanto a las expresiones de la vida sobre la Tierra, la nuestra es aún muy breve. Luego es muy fácil o es bastante probable encontrarle los rasgos característicos, aquellas manifestaciones constantes. Y una de las que me he referido, porque hay muchas, una de las que me he referido es aquella que denota, destaca el hecho de que la historia en estos 150 siglos o 15.000 años la han construido exclusivamente dos mentalidades, las que acumulan poder, que terminaron llamándose seres políticos, y las que acumulan propiedades, que terminaron llamándose propietaristas o los grandes acumuladores de riqueza. Ambos poseen mentalidades que incesantemente desean acumular más. Nos hemos ramificado en varios campos, varios temas, tratando de mantener esta unidad también, que la volveremos a retomar sin duda y que ocasionalmente la menciono. Y en las últimas sesiones he hablado sobre el bienestar, procurando concentrarme en las dimensiones del bienestar más que en una definición para hacerla más práctica, para que si trabajamos sobre las dimensiones del bienestar, elevemos, aumentemos la probabilidad de sentir bienestar personal. Ya hemos mencionado 4 dimensiones de las 5 que vamos a hablar. La primera es la dimensión física, la segunda la dimensión financiera, la tercera la dimensión social, la cuarta, que en la pasada sesión terminamos, la dimensión comunitaria, y hoy voy a hablar de la quinta definición que cerrará esta reflexión general sobre el bienestar. Esta última dimensión del bienestar podría tener varios nombres, no tiene un nombre tan específico, puesto que más bien le sugiero a usted que considere darle un nombre si le interesa el contenido de esta dimensión, si le llama la atención continuar reflexionando sobre ella, que le dé un nombre y de esa manera la vamos también eh, la vamos planteando como un tema aún más abierto todavía. Esta dimensión del bienestar se refiere a todo aquello que hacemos una vez rebasamos cierta edad, dependiendo de las presiones económicas en las cuales nacemos o de las virtudes o dones con los cuales a veces nacemos, se refiere a todas aquellas actividades que van construyendo a lo largo de nuestra vida nuestro aporte a la sociedad y a nosotros mismos desde la amplísima perspectiva o lente del trabajo. Aquí he mencionado, por supuesto que esta dimensión también nos llevará a algunas intervenciones eh, porque tiene bastante contenido. Aquí he mencionado que el trabajo
tal como lo entendemos, es una fuerza evolutiva y lo fue muy especialmente cuando el punto de referencia que hemos seleccionado, el Homo habilis, hace 2,5 millones de años, creó las herramientas gracias al hemisferio cerebral creador derecho y se separó de las demás especies. Ese Homo habilis y el resto de la cadena de Homo hasta llegar al Homo sapiens, gracias a esa creatividad que invirtió en desarrollar, en crear justamente las herramientas, creó el trabajo y se convirtió en una fuerza evolutiva. Esa especie no tenía, hemos dicho, alas, no tenía fuerza comparándola con otras especies, no tenía la velocidad de otras especies, ya no se trepaba a los árboles con la misma habilidad de sus antecesores, no tiene cuernos, por ejemplo, para defenderse de los otros depredadores. Es decir, esa especie que condujo a nosotros, que creó al Homo sapiens, esa especie se la jugó toda con la creatividad y el trabajo que surge de su creatividad precisamente con las herramientas. Por eso es una, una fuerza evolutiva. Sin esa creatividad, sin esas herramientas y estos dos elementos juntos, creando el trabajo, no habría sido una especie viable. Sencillamente no habría conducido a las demás, muchísimo menos al Homo sapiens. Es decir, no estaríamos en este lugar en el planeta después de los 3.500 millones de años que lleva la vida. Pero además, el trabajo ya en el Homo sapiens y especialmente cuando nace o cuando surge la revolución de la agricultura o la agricultura misma que crea los primeros pueblos, luego las grandes ciudades, surge el sedentarismo, disminuyen las comunidades nómadas para proteger un cultivo y comienza a crearse una economía dentro de una sociedad o una comunidad o un grupo humano. En ese momento, además de ser el trabajo una fuerza evolutiva, se convierte en una fuerza cultural, una fuerza de crecimiento individual, una fuerza de crecimiento comunitario, una fuerza de crecimiento económico, una fuerza de crecimiento cultural. Sin el trabajo humano habría sido imposible el desarrollo de lo que hemos llamado civilización humana desde hace 15.000 años. Luego, considere usted que si está de acuerdo con esta visión del trabajo, prácticamente que uno podría señalar al trabajo desde esa visión como una innovación del cerebro inicialmente creador que desemboca en el Homo sapiens, ya hoy predominantemente racional. El trabajo es el autor, digámoslo así, de la especie humana. Y no hay sociedad, no hay grupo humano en el que el trabajo no ocupe un espacio muy amplio. Así como decíamos
que es curioso que no tengamos una relación con el dinero en la formación académica, en el colegio, en las familias, etcétera. También lo vemos, pero en el lado opuesto. No hay sociedad que no hable del trabajo. Todas hablan del trabajo. Y fíjese que incluso el trabajo estaría muy relacionado con la relación con el dinero. Deberíamos aprender desde muy niños esa relación estrecha que hay entre el trabajo y el dinero. Hay muchas razones culturales por las cuales yo creo que eso no se da, que algo he mencionado, pero volveremos seguramente a ellas. ¿Qué sucede entonces? Que el trabajo ha tenido una evolución bastante eh, errática y debe serlo así, puesto que el trabajo está marcado constantemente por la influencia de la creatividad humana. Si inicialmente señalamos el trabajo que nace con la revolución de la agricultura, pues debemos imaginarnos un trabajo desde nuestro balcón de hoy de la historia, desde nuestro balcón actual, un trabajo muy elemental en el que se siembra una semilla que ya se ha descubierto que crece, se cuida el cultivo, se cosecha y se distribuye la comida entre el grupo humano que hay ahí. Sin embargo, ahí ya deberían estar estos personajes que hemos mencionado desde el comienzo de la historia. El acumulador de poder que quería distribuir entre unos amigos de él el maíz, el trigo, etcétera, y el que acumula tierras y el que ve la manera de acumular trigo para que después de alguna manera los otros tengan que darle algo a cambio de que él les dé trigo y él se apodera de ese trigo desconociendo el trabajo de los demás. Ese debió ser el comienzo del trabajo. Por otra parte, había quienes trabajaban para ir a cazar animales. Aquellas personas más hábiles que otras, aquellas personas que eran más fuertes que otras, aquellas personas que habían creado la lanza o la herramienta o el arma para matar el animal, eran los que se iban a trabajar para traer comida y pieles con las cuales otros trabajaban fabricando las primeras abrigos, ropas, etcétera, mantas. Debía haber otros que trabajaban elaborando muros, techos, pisos. Después debió surgir quien trabajaba elaborando algunas sillas, algunos elementos que hicieran el descanso más cómodo. Y así debemos imaginarnos, y la imaginación cabe aquí ampliamente, porque no hay registros exactos de cómo evolucionó todos estos medios que el trabajo humano ha producido. Luego, en esta sesión he querido destacar que además de ser una dimensión específica del bienestar, en la cual debemos sentir bienestar y para allá vamos, hoy he concentrado esta reflexión en el valor evolutivo del trabajo, es decir, cómo el trabajo es el impulsor, el, el que crea los rieles evolutivos para llegar al Homo sapiens. El Homo sapiens entonces es el resultado de ese trabajo humano. Y cómo ya dentro del Homo sapiens, y especialmente una vez que surge la agricultura y los pueblos, las sociedades y finalmente lo que hoy tenemos, de las grandes naciones, se convierte en una fuerza cultural, social, económica, sin duda política, por supuesto. Pero vamos a ir dirigiéndola hacia el bienestar. Pero por hoy este era el planteamiento que quería exponer.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.